Buenas noches, mi nombre es Diego Yael Rusel Romo, número de control 2023-0928 de la materia de mecánica de fluidos, y el día de hoy voy a explicar lo que es el subtema 1.10 llamado presión. Mi nombre es Diego Yael Rusel Romo del Instituto Tecnológico de Midland. Bueno, empezamos. ¿Qué es la presión? Bueno, pues aquí como lo indica, la presión se define como la fuerza ejercida en perpendicular sobre una superficie. A menudo se representa con la fórmula P, que es igual a fuerza sobre área. La presión se puede indicar con la letra P y en algunas ocasiones con la letra A, la P y la letra P mayúscula. Esa es la fórmula general. Para calcular la presión es igual a fuerza sobre área. Ahora, tipos de presión. Hay tres tipos de presión en la mecánica de fluidos que son los más importantes. Tenemos presión estática. Es la presión ejercida por el fluido sobre un plano paralelo a la dirección de la corriente debido a los choques de las moléculas como consecuencia de un movimiento aleatorio. Para un fluido en movimiento, la presión estática debe medirse con la sección de la sonda paralela al movimiento del fluido. En el caso de fluidos en reposo, no hay diferencia en cómo se coloque la sonda de presión. Tenemos presión de impacto. Presión de impacto o de choque o de estancamiento es la presión ejercida por el fluido sobre un plano perpendicular a la dirección de la corriente debido a los choques de las moléculas por el movimiento aleatorio y el movimiento del fluido. Aquí tenemos una representación gráfica de lo que es la presión estática y la presión de impacto o de choque o de estancamiento en un fluido en movimiento. Su fórmula general es esta, que es P, tenemos que es la densidad del fluido más 1 sobre 2 por P, que es la densidad del fluido, y B, que es la velocidad puntual del fluido elevado al cuadrado. Esa es la fórmula general de la presión de impacto o de choque de estancamiento. Tenemos lo que es la presión cinética, dinámica o de velocidad. Es la diferencia entre las presiones de impacto y estática. Y en este caso es nula en el caso de fluidos en reposo. Su fórmula general es 1 sobre 2 por P, que en este caso dijimos que es densidad de fluido, por B, que es la velocidad puntual del fluido elevado al cuadrado. Esa es la fórmula general de la presión cinética, dinámica o de velocidad. Ahora, tenemos el Sistema Internacional de Unidades, ya que cuando hablamos de presión, hablamos de una unidad de medida, una unidad estandarizada con la que nosotros podamos realizar las operaciones, podamos identificar el material. Tenemos que el pascal, representado como PA, es la unidad de presión básica en el SI, el Sistema Internacional de Unidades. Dice, la definición de un pascal es la presión de 1 newton por metro cuadrado. 1 newton es la fuerza necesaria para acelerar 1 kilogramo de masa a razón de 1 metro por segundo. Tenemos que es el pascal, PA, la fórmula es igual a newton sobre metro cuadrado, eso es igual a kilogramo sobre metro por segundo sobre segundo al cuadrado. Esa es la fórmula general de un pascal, que es la unidad de presión básica en el sistema internacional de unidades, es la unidad de la presión. Ahora tenemos lo que es los instrumentos de medida de presiones. Son aquellos con los que nosotros podemos calcular las presiones de los elementos o sobre un objeto. Tenemos los manómetros. Los manómetros son herramientas ampliamente utilizadas para conocer datos precisos sobre la presión de determinados fluidos. Al mismo tiempo, este instrumento permite realizar una comparación entre la presión del fluido y la presión atmosférica. Aquí, como vemos, tenemos una representación sobre un manómetro que casi todo el mundo conocemos porque son los que mayormente se usan en todos lados para calcular la presión de una llanta, etcétera, etcétera. Tenemos manómetros de tubo de Bourdon. El manómetro de Bourdon es el más común de los manómetros. Consiste en un tubo cerrado por uno de sus extremos, aplanado y enrollado en espiral. El otro extremo del tubo se conecta al recipiente de fluido al que se quiere medir la presión. Se hace pasar el fluido por el tubo, el que hará que se vaya desenrollando. Con este movimiento del tubo se mueve una aguja que marcará la presión del fluido. Este es otro tipo de manómetro, de los más comunes para medir la presión. Y tenemos lo que es manómetro de 2 ramas abiertas. Este consiste en un tubo de vidrio en forma de U que contiene
una de las ramas de la abierta está a la atmósfera y la otra está conectada al recipiente que contiene el fluido al que se quiere medir la presión. El fluido penetra en el tubo generando un empuje al líquido contenido en ese tubo. Aquí como vemos tenemos una representación de un manómetro de dos ramas de abiertas. Aquí como vemos está la presión, está entrando por un orificio del tubo y sale expulsado hacia arriba por el otro lado. Ahora tenemos lo que son las partes de un manómetro. Aquí como vemos una representación, un manómetro general, como el que expliqué al principio, un manómetro. Aquí tiene el muelle tubular, que es el tubo enrollado por donde pasa el fluido. Dice tirante, que es el dispositivo que tira el mecanismo cuando el muelle se extiende o contrae. Tenemos lo que es el mecanismo, es el encargado de transformar la fuerza que el tirante ejerce en un movimiento de la aguja. Tenemos lo que es la mera aguja, que es la que nos muestra la presión medida. Y tenemos lo que es la esfera, que contiene los componentes anteriormente mencionados. O sea, la esfera es la base, toda la base. Y ya, eso sería todo. Agradezco mucho que me hayan oído y pues espero que la hayan tenido un poco en un concepto general a lo que es la presión, que nos da una idea y lo muy importante que es y el gran impacto que genera en todos los aspectos. Agradezco y gracias.